Venezuela a que el pueblo venezolano discute ese tema. Convocó al debate frente a la opción que tiene, porque es una medida presidencial, porque el ajuste del precio de la gasolina es un atributo del presidente, no tiene que ser sometido ni a la Asamblea Nacional, ni a ningún otro tipo de discusión, y históricamente ha sido así, pues son decisiones del Ejecutivo Nacional. Sin embargo, el presidente convocó a este debate, no solamente eso, sino que en el periódico 4F, del cual el presidente es el director, porque es el periódico del PSUV, además dio la instrucción de que el debate y los argumentos que se utilizan, pues, o que se están manejando, que están en boga para tratar el tema, hayan sido pues publicados en este periódico. Uno de los temas que hemos venido tratando en medio de este debate es que el problema fundamental no está en el asunto del precio, tal como lo estoy diciendo y tal como es aquí en la Constitución y en la política venezolana, es una decisión del Ejecutivo. Sin embargo, hoy este es un tema que va mucho más allá de fijar el precio. Bueno, la gente discute que si son 2 o 3 bolívares, que si cuánto cuesta darle la vuelta a la tierra pagando gasolina venezolana. Y reitero que es un hecho soberano del pueblo venezolano fijar el precio que quiera o que determine que debe ser a través de la presidencia de la República. No obstante, hoy el tema del precio de la gasolina oculta un tema muchísimo más importante, y es la guerra económica que hay en nuestro país, y cómo los precios de los combustibles se han convertido en el soporte, la base económica de quienes desarrollan la guerra económica contra Venezuela. El presidente de PDVSA y ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, el año pasado, en el mes de agosto, hizo una denuncia donde dijo que el 50% de la gasolina, no de todos los combustibles en el mercado interno, sino de gasolina, se iba al exterior. Es decir, de los 300.000 barriles diarios de gasolina que se consume en Venezuela, nos dijo el presidente de PDVSA que 150.000 barriles se iban de contrabando, la mitad. Esa denuncia que nos hace el presidente de PDVSA, quien es el responsable de la venta de la gasolina, y ministro, que es el que controla y es el que tiene el sistema de control, tiene un significado porque a los precios actuales, de tal como está el cambio ese inclusive, el marginal, eso significa más de 5.000 millones de bolívares diarios en la frontera. De manera que no es un tema solo de si son 2 o 3 bolívares, porque es absolutamente banal o trivial pensar que esto, o que el problema de ajustar el precio de la gasolina es ajustar el precio, o cuánto cuesta producirlo PDVSA, o cuánto le va a salir el tanque de gasolina a una persona, que también, a pesar de que se justifica, tal como la propaganda lo demuestra, de que porque es irrisorio los precios actuales, sin embargo no resuelve, no solamente no resuelve, sino que podría inclusive complicar. ¿Cómo se resuelve? Entonces lo que hemos venido diciendo es que este es un problema estructural y que tiene que ser abordado de fondo. El tema es, uno, parar el contrabando, puesto que ese contrabando está financiando la guerra económica. Y eso la única manera de detenerlo es poniendo el precio de la gasolina al menor precio posible que impide el contrabando. Esto quiere decir que se van a parecer a los precios internacionales en dólares. Es decir, si el precio de la gasolina en Colombia de 1 litro es de $1.25 el litro, pues eso más o menos por ahí podría ser el valor. Sin embargo, en Venezuela no se puede hacer eso sin hacer cambios más profundos y que se llevan más tiempo. No es una decisión instantánea, porque hay que tener una alternativa a la gasolina, que tiene que ser el gas. Esto es un proceso además que tiene que ver con nuestras políticas internas, puesto que el presidente Chávez, el 15 de enero del año 2007, en un aló presidente en Anaco, que se llamó la Revolución Gasífera, hizo los planes para que ya tuviéramos gas, es decir, decretó que tenemos que tener gas vehicular, sobre todo para el transporte público, pero no solo para él, teníamos que resolver el problema del gas industrial, es decir, un cambio de la matriz energética. Y había puesto un plazo y dio los recursos para que en el año 2010 el 100% de la flota de vehículos de transporte público estuviesen en gas, porque esa es la única manera de poder ir hacia este cambio. No es solamente el cambio del precio de la gasolina, que tal como lo demuestra la propaganda es absolutamente ridículo, sino que tienes que tener formas alternativas que efectivamente vayas al fondo. La propuesta entonces consiste en una nueva matriz energética,
el cambio de la dirección del subsidio. El subsidio no puede ser a los productos, no a la gasolina, sino a las personas que lo necesitan. Subsidia al pasajero, subsidia a los estudiantes, subsidia a los trabajadores, el pasaje, podemos decir. El sector transporte público, que tiene que ser objeto de una transformación, no pueden ser estas unidades consumidoras de diésel y de gasolina, sino que tiene que ir hacia unidades de gas. Directamente el presidente en ese aló presidente de ahí de la revolución gasífera propuso una fábrica de motores a gas y además ya comprar unidades de transporte público que de una vez vinieran para este servicio. Pero usted no puede tener esas unidades si no tiene cómo despacharles el gas. De manera que lo que estamos proponiendo es un proyecto que puede llevarse 1, 2 años, 3 años, pero va al fondo del problema. 1, cambiar la matriz energética nacional, ir al gas. 2, cambiar el sistema de subsidio, dirigirlo a las personas y no a los productos. 3, el precio, entonces ahí sí, entonces en ese momento llevar el precio de la gasolina y de los combustibles a un nivel que impida el contrabando. Número 4, ese proyecto decidido, dirigido por los sectores populares a través de los consejos presidenciales de comunas, consejos presidenciales de trabajadores y trabajadoras, de las mujeres, de la cultura, un proyecto especial constituido por estos gobiernos presidenciales. Y en quinto lugar, una visión ecologista, de manera que esto involucre un cambio de la matriz de consumo nacional, en este caso de los combustibles, pero también que nos vaya siendo más acordes con equilibrios ecológicos, apuntando al quinto motor histórico o al quinto objetivo histórico del Plan de la Patria. Fíjese, me quiero detener en el subsidio, porque en una oportunidad, unas declaraciones que usted ofreció el año pasado también con respecto al tema del ajuste de la gasolina, cuando se refería al subsidio, hablaba de un cupo mensual de tantos litros de gasolina, incluso hablaba de personas mayores de 18 años. Cuando habla del subsidio, habla específicamente a ese cupo al cual usted se refería en aquella oportunidad. No, me refiero a eso entre varias políticas, porque el cambio, cuando se produzca, habiendo ya desarrollado estas matrices, haciendo el levantamiento en los consejos comunales de quiénes son los estudiantes, quiénes son los trabajadores, los adultos mayores, las personas que requerirían que tuviesen un apoyo, un subsidio, hablaba que ese momento del cambio de un valor de los que tenemos, del que tenemos actualmente en los combustibles, por el valor ya ajustado, no solamente tomando en consideración cuánto el costo de producción, sino el problema gravísimo que tenemos de la guerra económica y el aporte que se le está yendo a los contrabandistas. Hacer una política de valoración de nuestros insumos, de nuestros productos. Nosotros no solamente producimos petróleo, somos el primer país refinador en Venezuela. Refinamos, tenemos una capacidad en territorio nacional de 1.300.000 barriles diarios y estamos exportando apenas 200, 300.000 barriles diarios. Esto es algo absolutamente ridículo, y además lo que estamos vendiendo en Venezuela no lo vendemos, sino que lo regalamos, tal como dijo el amigo Jordán en la presentación, es decir, el único país donde pagamos para que usted eche gasolina. Entonces le estamos poniendo una transición de que haya un bono por venezolano durante un periodo determinado de un año de 150 litros de gasolina por venezolano mayor y venezolana mayor de 18 años, de 150 litros de gasolina mensual. El precio del dólar, el precio de los combustibles internacional, o el precio que se llegue de acuerdo a este cálculo que se haga. Eso significa que vamos a valorar nuestro combustible, que hoy no lo valoramos. Hoy usted dice, no, te voy a cambiar esto por gasolina, y gasolina no vale nada. Pero entonces, en este caso, tenemos un producto que vale internacionalmente, que es un producto que tiene trabajo, que es de las pocas cosas que producimos los venezolanos y que sabemos producir con nuestros trabajadores petroleros, nuestros trabajadores refinadores, y es una manera de valorarlo. Pero además, es también la forma de maximizar la renta interna, porque la renta externa, por supuesto, porque van a quedar excedentes que van a poder ser exportados, eso que se está yendo de contrabando, regalado, no solamente regalado, que hemos pagado y no hemos sacado dinero del Tesoro Nacional para vender esa gasolina que se está yendo al exterior. Bueno, eso ya va a ser producto de la exportación, pero en el mercado interno vamos a maximizar la renta y con ello aumentar los ingresos nacionales, que calculo que puede estar en el torno de 40.000 millones de dólares que podían provenir para el Tesoro Nacional por esa vía, de dólares anuales. Bueno, interesante los cálculos que saca el profesor Paravicini acerca del tema de la gasolina. Es uno de los defensores
al igual que yo en lo personal, de esa tesis de Hugo Chávez que había que gasificar Venezuela para combatir este mercado del contrabando que se nos va por la frontera con Colombia, pero también se nos va por Brasil, y se nos va por Oriente, y se nos va por Guiria, y se nos está yendo por todas partes. Ojo a eso, estamos hablando con él acerca de este tema de una manera honesta. Vamos a seguir comenzando a la vuelta de la pausa, pero antes vamos a tener un servicio público. ¿Lo tienes allí? Sí, allí lo tenemos. Se solicita con urgencia 2 catéteres WJ3 Friends por 14 centímetros. Quienes lo puedan ubicar se deben comunicar con los familiares a los siguientes números telefónicos.